Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el culto del domingo 31 de enero, el último domingo del mes de enero en la iglesia Luz y Amor, que a través de YouTube estamos transmitiendo, ¿verdad? Y vamos a seguir con la serie de Primera de Reyes que estamos llevando. Ahorita vamos ya por el capítulo 11, de 11 vamos a ver algo hasta el 14. Eh, Siempre cada vez que damos una lección vamos por capítulo, pero como por ejemplo ahorita vamos a hablar de Salomón a la luz de la vida espiritual. Entonces, bajo la luz de la vida espiritual podemos ver que Salomón fue un hombre sabio. Ya podemos ver, hemos visto en el capítulo 10, 9, 8, 7, que era un hombre sabio, que Dios le dio sabiduría, pero no era un hombre espiritual. Un hombre fue muy capaz, ¿verdad? Hablábamos que tenía 10 naciones, tenía 12 naciones, 12 gobernadores, pero era muy capaz, pero carente de vida, ¿verdad? Y esto es importante porque todo esto es tipo para el Nuevo Testamento y podemos ver que así hay personas ahorita en la iglesia que son muy capaces, muy inteligentes, muy sabios, pero muy sabios en la vida natural. Y tenemos que entender que tenemos que negarnos al yo, tenemos que negarnos a las tres partes del alma, que es la mente, la voluntad y las emociones. Tenemos que negar nuestra mente natural, tenemos que negar nuestra voluntad natural y nuestras emociones naturales, porque de lo que importa es que tengamos la vida de Cristo. Y repito, primera de Juan 5, 11 y 12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Luego en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida, Él es nuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados en gloria. Entonces hay mucha gente que es muy inteligente, muy sabia, pero no son espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Y la sabiduría de Salomón fue un don, no una medida de vida, ¿verdad? Por ejemplo, dice en 1 Corintios 1:30, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido dado por Dios para que venga a ser en nosotros sabiduría. O sea, nuestra sabiduría tiene que ser Cristo en nosotros, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Entonces, la capacidad de Salomón provenía del don de sabiduría que Dios le dio, pero no era la manifestación de la madurez de vida. Ahora, delante del Señor debemos darle importancia a la vida, pero hasta cierto punto y en cierto sentido requerimos capacidad. Sin embargo, nuestra capacidad en la iglesia debe de ser producto de la madurez en vida simple. O sea, la capacidad sin la vida es como una serpiente envenenada a la iglesia, pero la vida es como una paloma, que simboliza al espíritu, que suministra la vida. En lugar de ser los Salomones de hoy, debemos de ser palomas que han alcanzado cierta madurez de vida. Salomón, basado en el don que Dios le otorgó, disfrutó al máximo de la buena tierra otorgada por Dios. Durante el tiempo que él vivió, que él gobernó, pues hizo mucho dinero, hubo paz, pero llegó un momento en que todo se volvió al revés por la concupiscencia de él. Pero no obstante, ¿verdad?, debido a su escasa madurez en la vida espiritual y por causa de su entrega a los deseos sexuales, fue privado de disfrutar la buena tierra en el propósito de Dios. David, su padre, un hombre conforme al corazón de Dios, fracasó en ese horrendo pecado de los deseos sexuales. El fracaso de Salomón al caer en la tentación fue algo tremendo. Él cayó en la tentación de Satanás, fue mucho mayor que el de su padre.
Tenía 1000 mujeres, Salomón, y le levantaba ídolo a todas estas mujeres. 700 mujeres y 300 concubinas, mucho más de lo imaginable. Esto hizo que él y su descendiente perdieran más del 90% del reino, y que el pueblo elegido de Dios pasara por divisiones y confusión durante muchas generaciones, además de perder la tierra que Dios le había otorgado, y finalmente fueron llevados cautivos a tierras lejanas en las cuales abunda la idolatría. Hasta el día de hoy, la nación de Israel sigue sufriendo por causa del fracaso de Salomón. O sea, esto debe servirnos de advertencia y amonestación. Debemos ser cuidadosos, pues aún la mínima entrega a los placeres carnales puede dañar la iglesia y anular los aspectos hermosos de la vida de la iglesia. ¿Verdad? Entonces debemos, con razón, el Deuteronomio 21:8, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y procuras venir por poner en orden todo lo que Él manda, vendrán sobre ti todas estas bendiciones que te alcanzarán. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros. Yo he puesto delante la vida y la muerte, ¿verdad? La bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que les vaya bien a ustedes y su descendencia. Ahora vamos a meternos a otra lección. Esto que te dije hasta ahorita es lo que hacía falta de los 2 videos de la lección anterior. Pero la que sigue es en la división del reino de Israel y los reinados de Roboam sobre Judá y de Jeroboam sobre Israel. Primera de Reyes 11, capítulo 11, del 9 al 13 y 29 y 37. Vamos a leer un poco. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Vamos a leer del 9 al 13 primero. Dice así la palabra de Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, ¿verdad? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahora 29 al 37. 29 al 37. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y que estaba, que estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre.
Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. También en Primera de Reyes 12:1 hasta el Primera de Reyes 14:31. Es lo que le digo. Por ejemplo, aquí desde el capítulo 12 hasta el 14, ¿verdad? Nos habla de la división del reino de Israel y los reinados de Roboam sobre Judá y Jeroboam sobre Israel. Hay varias maneras, amados hermanos, de entender la Biblia, pero hay que pedirle sabiduría a Dios, como dice Efesios 1:17-21, para que nos dé Él sabiduría y revelación en cuanto al conocimiento de su Hijo Jesucristo, para que Dios nos muestre lo más elevado y profundo, el propósito eterno de Dios, la cual tiene como centro y realidad a Cristo, quien es la corporificación del Dios Triuno, procesado, y la iglesia, que es el cuerpo orgánico de Cristo. Dios lleva a cabo dicho propósito, impartiéndose en nosotros. El libro de Efesios revela que Dios se imparte en el hombre. Partiendo del capítulo 1, Dios nos escogió y nos predestinó. En el verso 4 dice que Dios nos escogió en Cristo. ¿Verdad? Ahí dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en Él, para que fuésemos santos. Ser santos equivale a que Dios está en nosotros, en vida y naturaleza. Él está en nosotros, su vida está en nosotros, su naturaleza está en nosotros. En todo el universo, solo Dios es santo. Y la única manera de hacernos santos es impartiéndose su naturaleza santa, su elemento santo. Cuando Dios nos regeneró, Él se impartió a sí mismo en nuestro ser. O sea, nos impartió su naturaleza. El versículo 5 de Efesios 1 dice que Dios nos predestinó para filiación, es decir, para que fuéramos sus hijos, lo cual logra al impartirse en nosotros. Según Efesios 1, la iglesia se produce como el resultado de que el Dios Triuno se imparte en nosotros y que el Cristo ascendido se infunda en nuestro ser. En la visión que nosotros hemos recibido de la Biblia, consiste en que Dios desea hacernos de nuevo. La creación del hombre no cumple cabalmente el propósito de Dios. Fue un paso solamente la creación. Dios creó al hombre con su mano, pero hoy lo vuelve a hacer, a crear, pero con su vida. Después de crear al hombre, Dios lo puso frente al árbol de la vida, lo cual indica que Él deseaba hacerlo de nuevo desde que fue hecho, regenerándolo. Finalmente, el hombre regenerado se convierte en la novia de Cristo, su aumento. Miremos Juan 3, 29, 30. Juan 3, 29, 30. Juan 3, 29 y 30. Juan 3, 29 y 30. El que tiene la esposa, dice, es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Y agrega ahí, es necesario entonces que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Amén? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Ver que la visión que hemos recibido de Él es llegar a ser su aumento.
Muchos cristianos entienden que Juan 3 revela la regeneración, pero no se dan cuenta de que el objeto mismo de la misma es producir la novia de Cristo, es producir esa novia, su aumento, ¿verdad? El aumento de Cristo. Esto muestra que el entendimiento de la Biblia tiene varios niveles. En esta perspectiva, quiero que examinemos la división que se dio en el reino de Israel y analicemos los reinados de Roboam sobre Judá y de Jeroboam sobre Israel, ¿verdad? Entonces por eso es importante ver esta división del reino de Israel. Ya miramos 1 Reyes, capítulo 1 del 9 al 13 y el 29 al 37, donde consta la división que experimentó el reino de Israel. La causa de la caída y corrupción de Salomón. Vamos a ver. Esta división le provocó la caída y la corrupción de Salomón. Vamos a ver verso 11 del 9 al 13. Verso 11 del 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces podemos ver aquí que esa fue la causa de la caída y corrupción de Salomón. Jehová dijo: por cierto, por cuanto ha habido esto y no has guardado mi pacto. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, el reino de los elegidos de Dios se divide en 2. El reino de los elegidos de Dios fue dividido en 2. El reino del sur, el de Judá, compuesto de una sola tribu. ¿Verdad? Vamos a ver, esto está desde el capítulo 11, del 13 al 36. Y el reino del norte, el de Israel, conformado por 10 tribus. Vamos a ver el verso 11:35. 11:35, pero quitaré el reino de la mano de tus hijos y lo daré a ti, las 10 tribus, las 10 tribus. ¿Ah? Entonces, Judá era el reino verdadero, mientras que Israel era una división, una apostasía. El reinado de Roboam sobre una sola tribu, la de Judá. Roboam reinó sobre una sola tribu, la tribu de Judá. Verso 43. Vamos a ver el verso, capítulo 11, verso 43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y después vemos que en el capítulo 12, del 1 al 24, y el 14, del 21 al 31, nos habla de esto. Vamos a ver el capítulo 14 de Primera de Reyes, capítulo 14, del 21 al 31, 14, 21 al 31. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho, esos pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel.
Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naamá, amonita, y reinó en su lugar Abián, su hijo. Entonces miramos que Roboam era hijo de Salomón y de una amonita. Roboam, hijo de Salomón, nació de una amonita. Esto está en 1 Reyes 14, 21 al 31. Él reina después de Salomón. Roboam reinó después de Salomón. Sufre la división del reino y pierde 10 tribus. 1 Reyes 12, 1 al 24 vemos que Roboam sufrió una división del reino y perdió 10 tribus, provocada por la rebelión de Jeroboam. Jeroboam instiga la rebelión del pueblo, la rebelión del reino y la pérdida de 10 tribus. Fueron provocadas por la rebelión de Jeroboam. En el corazón del pueblo hubo algunos factores que causaron su rebelión, y Jeroboam se aprovechó de ellos para instigar la rebelión. Miramos el 12, capítulo 12 de Primera de Reyes 12, del 1 al 3. Primera de Reyes 12, del 1 al 3. 12 del 1 al 3. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre gravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Verdad? Ahí podemos ver esto, los factores que causaron la rebelión y que esto instigó, ¿verdad?, la rebelión. Ahora miraremos el extremado lujo de Salomón. Roboam usa, y los elevados impuestos que éste le impuso al pueblo como pretexto. Jeroboam tomó la vida lujosa de Salomón y la leva pesada, el reclutamiento que éste impuso sobre el pueblo como pretexto para rebelarse. Miremos 1 Reyes 12, 4 al 5. Tu padre se agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo: idos, y aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Ya miramos cómo cada gobernador de cada una de las 12 naciones mantenía las 1000 mujeres, las 1000 familias, y todos los impuestos, la leva, que es el reclutamiento que impuso. Eso agobió y no le pareció a Dios todo esto, ¿verdad? Entonces la insensatez de Roboam al encarar la situación muestran la necedad de Roboam al enfrentar la situación. Él pidió consejo de los ancianos que había ayudado a su padre Salomón. Sin embargo, hizo caso omiso de ellos y siguió el consejo de las jóvenes que habían crecido con él, rechazando la petición que le hizo Jeroboam de aliviar el yugo que Salomón había puesto sobre ellos. Estalla la rebelión. En los versos 12, capítulo 12, el 16 al 20, revela el estallido de la rebelión. Israel se rebeló contra la casa de David. 12 al 19. E hicieron a Jeroboam rey sobre todo Israel. Vamos a ver 12, 16, 20, muy importante.
12, 16 al 20. Capítulo 12 de Primera de Reyes, 16 al 20. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David entonces Israel se fue a las tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. Y mira el 19, ahí se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Qué tremendo, cómo impactó esto al pueblo de Israel. Entonces, vemos que en el 5º año de su reinado, Roboam fue derrotado por el rey de Egipto, quien lo despojó. Lucha contra Jeroboam constantemente. Roboam luchó constantemente contra Jeroboam. Cuando Roboam murió, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. El reinado de Roboam sobre Israel, compuesto de 10 tribus. Si quiere verlo, puede ver en 1 Reyes 11, 26, 24, 1 Reyes 12, del 1 al 20, 25 y 33, y 1 Reyes 13, del 1 y el 14 al 20. Jeroboam es un hábil siervo de Salomón. Dios lo puso como rey sobre 10 tribus de Israel a Jeroboam. Capítulo 11, verso del 11 al 13. Fue predicho, y con esto terminamos, por el profeta Ahías. El profeta Ahías habló de antemano del reinado de Jeroboam. Él tomó la capa nueva que llevaba y la rompió en 10 pedazos. Entonces le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Salomón procura matar a Jeroboam, pero este huyó de Egipto y se quedó ahí hasta la muerte de Salomón. Miremos, está interesante el 11:40, ¿verdad? Ya le digo, todos estos capítulos se entrelazan entre sí. Capítulo 11:40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Isaac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces instigó la rebelión contra el rey Roboam. Como dijimos antes, Jeroboam instigó la rebelión contra el rey Roboam, hijo de Salomón. Entonces, ya en la próxima elección vamos a ver cuando asciende al trono, respaldado por las 10 tribus de Israel. Espero que le estén dando seguimiento a todas estas lecciones del libro de Primera y Segunda de Reyes que estamos transmitiendo a través de la iglesia Luz de Amor. Vamos a orar y enviando bendiciones y saludos al pastor misionero Daniel G. y a todas las familias de la iglesia Luz de Amor. Padre, bendice, Señor, este momento que podemos llegar a través del internet a esas personas que están con nosotros en la iglesia Luz de Amor. Bendecimos a todas las familias. Bendecimos a los pastores y al misionero Daniel G. y a todos los misioneros que están con él, apoyándolo ahí en Los Ángeles. Enviamos bendiciones a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.